Hola familia, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de meditación de la palabra del Señor. Nos da mucho gusto que estén conectados a través de estas herramientas de redes y de tecnología. Y hoy queremos meditar y compartirles acerca de las Escrituras, el mensaje del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo, en el capítulo 1 en adelante. En el libro de Éxodo nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel. Estuvo durante 400 años cautivo y ahora termina Génesis con la llegada de todo el pueblo de Israel, puesto que había una hambruna y José, el soñador, manda a traer a su papá, Jacob, a Israel y a las 12 tribus, a las 11 tribus, porque él se está contando también, y tienen que llegar a Egipto y ahí están viviendo, pero después de la muerte de José y la muerte de Faraón, había una confianza muy estrecha, muy íntima, y ahora mueren. Y mira lo que dice la Escritura en Éxodo 1, versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces sucede esta situación en donde va creciendo Israel en una tierra ajena, en una tierra foránea, y empieza a tener miedo Egipto, pero para este entonces ya se levanta en el trono otro faraón que ya no tiene comunicación con el pueblo de Israel y ahora tienen miedo. Entonces surge una petición de parte del faraón en donde nos dice el versículo 15 así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo; si es hija, entonces viva. Ahora el nuevo faraón manda un decreto a las parteras hebreas diciéndoles: si es niño, mátenlo, y si es niña, déjenla vivir porque no hay tanto problema. Entonces, eso me hace pensar y meditar en que a veces nosotros vivimos en una amenaza constante. Todos los siervos de Dios, las siervas de Dios, los que hemos tenido un propósito en esta tierra, vivimos constantemente en una amenaza. Cuando no desde pequeños, antes de nacer, o nuestros padres, bíblicamente muchos de los padres tenían el problema de ser estériles. Ya tenían la promesa de Dios, pero ahora se encontraban mediante una encrucijada en donde quizás no se podía realizar aparentemente el propósito de Dios en la vida de cada persona. Moisés va a nacer en este periodo donde se prohibieron que los niños hebreos nacieran. Están en un país de cautiverio, están en Egipto, y va a nacer Moisés precisamente para dar libertad a los mismos egipcios. Te quiero decir algo con esto: cada vez que se cumple el propósito del Señor en nuestras vidas, vamos a tener muchos obstáculos, muchos retos, muchas amenazas, pero a final de cuentas el propósito de Dios se va a cumplir. Jehová cumplirá su propósito en mí, es lo que nos dice el Salmo. Ahora viene el versículo 17.
se les da la orden de que exterminen a los niños. Pero el 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida y a los niños? Estas parteras tenían temor de Dios. Estas parteras prefirieron obedecer a Dios antes que al decreto de exterminio de el faraón. Y cada vez que nosotros hemos sido llamados con un plan y con un propósito, nos enfrentaremos a situaciones difíciles. Nos enfrentaremos a una diversidad de problemas, de broncas, de situaciones que verdaderamente sobrepasan nuestras capacidades, nuestras limitaciones, pero fiel es Dios que nunca nos va a dejar. Estas mujeres decidieron hacer lo que Dios les mostró. Decidieron preservar la vida. Sabes, en este tiempo tú y yo, Dios nos ha llamado a preservar la vida de toda la gente. Nosotros estamos en el mundo. Dios nos puso en el mundo, pero con un propósito, con un destino, para dar vida, para darle sabor. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Aquí está la iglesia, en este mundo deteriorado, no hay valores, en esta sociedad no hay temor de Dios, pero se ha levantado un remanente, un pequeño grupo, que eres tú, que soy yo, que estamos listos para establecer el propósito de Dios. Y entonces te pongo en contexto. Moisés, al igual que Jesucristo, tuvieron una amenaza. Cuando nació Jesucristo, nos dice el Evangelio de Mateo 2, 16 al 18, el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, huye a la tierra de Egipto, porque el gobernador Herodes va a matar a todos los niños. Y efectivamente aniquiló a todos los niños. Se dan cuenta que todos los niños hoy en día tienen una amenaza. Moisés tuvo una amenaza cuando nació. Tenía un propósito divino. Jesucristo, por lo consiguiente, Él viene a nacer y ahora tiene una amenaza y tienen que huir María y José y el bebé Jesucristo a la tierra de Egipto. Curiosamente es la misma tierra de la cual estamos enfocando y hablando hoy. Entonces, con esto en mano, nos da una dimensión en donde que el enemigo siempre va a tratar de matar tu propósito. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para darte vida y una vida en abundancia. Entonces, con esto en mente, llegamos al capítulo 2, Éxodo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Me estoy refiriendo a Moisés. Nace Moisés en este periodo de persecución. La iglesia hoy en día estamos viviendo un periodo de persecución. Durante toda la historia bíblica, durante la historia de la humanidad, la iglesia, el verdadero cristiano, estaremos siendo perseguidos. Estaremos siendo señalados, vituperados. ¿Por qué? Porque la gente, las potestades se han levantado espiritualmente en contra de la iglesia.
Existen potestades que se han levantado en tu contra, en mi contra, que quieren frenar el propósito de Dios. En este tiempo había un decreto donde no podían tener a niños, varones. Y es precisamente cuando nace Moisés. Y las cualidades de Moisés desde bebé es que era un niño pequeño que era hermoso. Era hermoso porque tenía un llamado. Era hermoso porque tenía la luz del divino. Tenía él una función, y en medio de la oposición se levantó este libertador. Curiosamente, en el tiempo donde se restringió la vida a los niños, se levantaba un libertador de su nación. Y dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. La calafateó. ¿Qué significa calafatear? Calafatear significa cerrar las junturas de las maderas de una embarcación con estopa y brea para que no entre el agua. Antiguamente las embarcaciones eran hechas con madera y se calafateaba, se le ponía una protección afuera y adentro. Noé, cuando hizo el arca, calafateó la madera igual. Y ahora, espiritualmente hablando, hablaremos acerca de cómo Dios nos protege, nos da una cobertura, nos da una protección tanto afuera de nuestro ser, afuera de nuestro hogar, pero también adentro, internamente, muy adentro de nuestro interior, adentro de nuestro espíritu y de nuestra alma. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, inmediatamente fuimos calafateados por su espíritu. Y en este versículo nos dice que hicieron un tipo barquilla, un tipo cunita, y lo rodearon de brea y de asfalto. Entonces, esta arquilla era hecha de pequeños juncos, de maderita, y lo calafatearon. Un medio para preservar la vida de Moisés. Ahora en este tiempo Jesucristo es el que nos preserva la vida, el que nos ha dado vida y vida en abundancia. Jesús igualmente fue calafateado desde un principio. Tuvo una protección y tuvieron que llevarlo a la tierra de Egipto para preservar la vida de él y preservar su ministerio. Entonces, en palabras modernas, la palabra calafatear significa impermeabilizar, sellar, tapar y revestir. Espiritualmente, iglesia, hoy más que nunca nos tenemos que calafatear directamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos calafatea por dentro, interiormente, pero también en el área de afuera. Cuando estamos calafateados, estamos protegidos bajo la cobertura de Dios. En el Salmo 91 nos habla acerca de la protección que el Señor nos ha dado. Dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos cubiertos bajo su sombra, bajo su protección. Hoy en día es necesario vivir bajo la protección de Dios. No te salgas de la cobertura de Dios. No te salgas de la cobertura de tus pastores. Yo tengo una calafateada espiritualmente, una unción que mi pastor Alejandro y mi pastora Nancy del Rey en Manantial, Puebla, están sobre mí calafateándome, me están resguardando, me están cubriendo. Y mis pastores, por lo consiguiente, tienen a su pastor, a nuestro pastor, el apóstol Efraín Avelar,
y así sucesivamente. Por eso, en este tiempo te tienes que calafatear. Y voy a hablar de 4 maneras de cómo te puedes guardar, cómo te puedes calafatear ante un río que te quiere tragar, ante las olas del viento, las olas de modas, las olas del enemigo que nos quieren que nos hundamos, quieren absorbernos. Pero en primer lugar, quiero hablar de la cuestión doctrinal. Nos vamos a calafatear en el área doctrinal. No todo el que me dice Señor, Señor, es digno de mí, son las palabras de Jesús. Y en el libro de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice la Escritura de la siguiente manera. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, amada iglesia, estos son los últimos tiempos. Algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas. ¿Cuánta gente no ha abandonado la fe? Estaban cubiertos, estaban bajo un resguardo espiritualmente, pero se salieron. A eso la Escritura, algunos teólogos le han puesto nombre a esta circunstancia que se llama apostasía. Apostasía es apostatar, en palabras que entendemos es volver atrás, volver al mundo. La Escritura nos dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto de mí. Jesucristo lo dijo. Ya estamos dentro de la verdad, pero algunos han sido engañados y han regresado. Tú y yo seremos probados. Tú y yo viviremos de proceso en proceso, pero es ahí donde debemos de permanecer. Dice la Escritura aquí, en 1 Timoteo 4, el Espíritu Santo dice claramente, en estos últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos. No te debe de dar miedo. A la iglesia no nos debe de dar miedo. Debemos de estar seguros, porque vamos a nuestra redención, hacia nuestra morada celestial. Estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso, mantente calafateado, mantente en la cobertura. Y dice que algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas. Hay espíritus engañadores, espíritus similares. El demonio se viste de luz para engañar aún a los escogidos. Y doctrinas diabólicas. Algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas de demonios, doctrinas diabólicos. Estamos hablando de estar califateados doctrinalmente. Si tú no sabes la Escritura, si no sabemos las verdades que marca la Escritura, nos pueden lavar el coco, nos pueden confundir. Las sectas son expertas en confundir. Cualquier secta, llámese del nombre que sea, son expertas en agarrar a un recién nacido, espiritualmente, a uno que ya conoció la verdad, que andaba en el mundo, y ahora empiezan a meter doctrinas que nada que ver. Doctrinas humanas, doctrinas diabólicas, y de eso debemos de estar resguardados en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Por eso, si te quieres preservar, tienes un pastor, tienes una pastora y estás guardado. No te salgas de la cobertura espiritualmente, no te salgas de estar calefateada espiritualmente, doctrinalmente. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio. Muchas doctrinas prohíben el matrimonio original entre hombre y mujer y hacen un voto de castidad. La Biblia nos dice
que cada uno tenga su propia esposa. Es más, al apóstol Pedro tenía su esposa. Entonces, nos habla acerca de que esta gente prohíbe el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Con respecto a los ciertos alimentos que nosotros consumimos, aún hay una ley que Dios puso. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos judíos espiritualmente, somos el nuevo Israel espiritualmente, pero somos latinos, podemos consumir cualquier tipo de alimentos. El detalle es que consumimos alimentos que nos afectan. Por eso Dios, aún en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos da una lista de alimentos que podemos consumir. Y aquí existen doctrinas que te prohíben comer X o Y. Una cosa es que Dios te dé el consejo para que no consumas alimentos que van a perjudicar tu salud y tu estado físico. Y otra cosa es que doctrinas, que el hombre te diga qué comer y qué no comer. En el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice la escritura de esta manera: deben de tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se les enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Punto número 1, Dios nos califatea doctrinalmente. Punto número 2, físicamente. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, Dios es nuestro sanador, pero no debemos de provocar a tentación nuestros propios cuerpos. En otras palabras, no debemos de tentar al Señor. Sabemos que Dios es nuestro sanador, pero debemos de tomar las precauciones necesarias. En el libro de Jeremías 33, versículo 6, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Los sanaré, los cuidaré y disfrutarán de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Estamos seguros y protegidos en el Señor, porque Él nos sana físicamente, espiritualmente. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, nos dice: el Señor es bueno, un refugio seguro. Cuando llegan dificultades, Él está cerca de los que confían en Él. Dios ha prometido estar cerca con nosotros. Estamos resguardados, estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Tu familia está cubierta. Los beneficios de estar dentro del arca, dentro de Jesucristo, es de que tenemos vida y vida en abundancia. Vida espiritualmente, vida físicamente, vida doctrinalmente. En el punto número 3 encontramos acerca de que Dios nos guarda emocionalmente. Tenemos que ser cubiertos, calafateados en esa área. En el libro de Juan, en la tercera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Cuando nosotros estamos sanos internamente, daremos como proyección externamente una vida de beneficios, porque estamos bien internamente. Por eso es necesario que cada cristiano
seamos sanados internamente, sanados de las heridas, sanados de las decepciones de la vida, sanados de las traiciones. Cuando nosotros somos sanados internamente, como resultado, daremos externamente un buen resultado y seremos de bendición a los nuestros, pero también a la sociedad y al mundo en que vivimos. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en tu cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Y te quiero leer el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35, nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Escrito está: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos cubiertos, estamos guardados y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por último, económicamente estamos cubiertos, estamos guardados, tenemos una protección, estamos calafateados en el área económicamente también. En el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 4, nos dice de la siguiente manera: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a larga vida. La bendición de Dios no añade pobreza, sino al contrario, trae gracia, favor y bendición en el área económica. Cuando nosotros somos íntegros y recibimos de Dios, le damos a Dios en primer lugar, eso nos va a garantizar que en el tiempo de sequía, en el tiempo de crisis, tú y yo no vamos a padecer nada porque Dios nos protege. Y Jehová Jireh, el Señor, es nuestro proveedor. Dios te bendice en el área económica. Dios te conduce a tener riquezas, a tener honor y a tener larga vida. El fruto de tu trabajo es para que tú lo disfrutes en toda área. Todo el esfuerzo que tú realizas, Dios lo va a compensar. Pero es necesario estar resguardados bajo la protección divina. Cuando nosotros nos ordenamos en el primer área, cuando nosotros le damos a Dios lo que le corresponde, Dios te provee. Es necesario poner en primer lugar a Dios en el área económicamente. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 38, si tienes tu escritura, acompáñame. Lucas 6, versículo 38, nos dice de la siguiente manera: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Cuando estamos calafateados en el área económica, no podrás vivir en apuros, porque honraste a Dios, Dios te va a honrar. 4 cosas: doctrinalmente, físicamente, emocionalmente y económicamente. Que la protección de Dios, que la bendición de Dios te bendiga y te guarde y te prospere. Moisés fue cubierto con un mini barco, y ahora nosotros estamos cubiertos con un arca, con una protección, estamos resguardados con la bendición de Dios. Esa arca se llama Jesucristo. Vamos a orar. Dios mío, te alabamos y te damos la gloria. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús.
Gracias porque estamos seguros y el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Bendice a tu pueblo, bendícenos, Señor, y permítenos siempre estar bajo tu protección. Danos sabiduría, Dios, que el pecado no nos saque, que la rebeldía no nos saque. Danos dominio propio para entender estos principios y para vivir siempre guardados, siempre cubiertos con tu sangre. Ahí es donde queremos estar. Que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, y sigamos adelante. Que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo y conmigo desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Les amamos, familia. Que Dios les guarde.